tiene una capacidad tremenda. Eso se llama elocuencia de palabra. Así que ya estamos, hermano. Ok, entonces, amados hermanos, se nos ha llegado el tiempo, el momento de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a compartir en esta hora un tema llamado textos fuera de contextos. O escuche, hay textos que se utilizan para decir que Dios dice en su palabra y Dios no ha dicho nada de lo que ellos interpretaron. Por eso se llama este tema texto fuera de contexto. Mire la responsabilidad de nosotros los que predicamos. Pablo escribe a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procurad con diligencia. La palabra diligencia viene que de una persona que es comprometida con Dios. Procurad con diligencia, con compromiso, con responsabilidad, con verdad, con sana doctrina, con sana palabra, no inventada, no, hermano, mal interpretada. No, dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso es importante, hermano, conocer bien el texto con su contexto. Porque cuando alguien predica la palabra correctamente, interpreta el texto en su contexto y no se va a avergonzar, no va a encontrar a alguien que te diga, hoy lo que tú dijiste es mentira, lo que tú dijiste es falso, lo que tú dijiste está fuera de la Biblia, fuera de contexto. Dice el texto, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, mire cómo dice, que usa bien la palabra de verdad. Usted y yo como predicadores usamos la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no usa hoy la palabra de Dios? Pero dice el texto que debemos de usar bien, correctamente la palabra del Señor. Nosotros, amados hermanos, los que predicamos y enseñamos la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado de no sacar de contexto los versos de la palabra del Señor. En la hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar correctamente la escritura, viendo el texto en su contexto. Y en la hermenéutica hay un principio, hay una ley que no se debe de violar, ¿Y cuál es? De no hacer de un solo versículo una doctrina, hermano, porque una doctrina, hermano, si se hace una doctrina fuera de contexto, entonces vienen herejías, porque es así como han salido, hermanos, montones de herejías, alabado sea el Señor, introducida dentro de la iglesia como palabra de Dios, pero no es palabra del Señor, aleluya, por las malas interpretaciones que hay de los versículos. Las malas interpretaciones de los textos es terrible, hermano. Cuando alguien interpreta mal un versículo y hace una doctrina, hasta crea, hermano, un estatuto. Hermano, increíblemente hay congregaciones que tienen estatuto, contexto, fuera de contexto, y están igualitos que los testigos, que cuando ellos dan las atalayas, la revista de las atalayas, dicen su pensamiento, ponen su pensamiento según lo que él interpretó y ponen un texto y le dicen a uno, ay, ¿qué lo dice la Biblia? Dice, no lo dice la Biblia, es para tergiversar la verdad de Dios, la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay versos, hermanos, gloria a Dios, que hoy vamos a tocar para que nosotros como ejemplo sepamos qué es sacar un texto fuera de contexto. Vamos a usar texto con frecuencia, hermanos, que se utiliza hoy, que están siendo sacados de contexto. Y a través de estos versículos, muchos han enseñado herejías, falsedades. Y es así como han salido tandaladas de interpretaciones, hermano. De fulano, de mengano, de sultano, aleluya. Cada quien jala para un lado, otro para el otro lado. ¿Por qué? Porque han interpretado mal algunos versículos de la palabra del Señor. Entonces, hermano, el texto dice que debemos de
procurar con diligencia presentarnos a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. El texto dice que usa bien la palabra de ¿qué? La palabra de verdad. Alabado sea el nombre del Señor, para no, hermanos, cometer una terrible herejía. Gloria al Señor. Yo creo que usted y yo, hermano, un consejo que quiero darle, debiéramos de revisar, hermano, nuestros estatutos. Debemos de revisar nuestras normas y nuestras leyes, aleluya. Si en verdad, aleluya, están correctas conforme la palabra del Señor. Y no están fuera de contexto, porque cuántas cosas, hermanos, cuántas leyes, cuántos libros se han escrito con un texto fuera de contexto, cuántos estatutos se han formado, hermanos, aleluya, sacando un texto de contexto. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, para rápidamente iniciar, vamos a comenzar con los versículos, muchos versículos que hoy por hoy, hoy en día, en estos tiempos, lo han sacado de contexto y se están enseñando herejías. Por eso es que hay tanta apostasía hoy en día. Hay tanta apostasía, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Por sacar los versículos fuera de contexto, aleluya. No interpretarlos correctamente, no ver el texto en su contexto, aleluya. ¿Qué es un texto con su contexto? ¿Qué es un contexto? Un contexto es ver el antes y el después del versículo. O sea que nadie puede interpretar un versículo de forma literal y hacer una doctrina de ese versículo sin antes haber conocido el contexto, el antes y el después, para saber si en verdad ese texto dice lo que dice o está diciendo otra cosa. En la hermenéutica nos ha enseñado, hermano, a todos los que hemos estudiado la hermenéutica, sabe de lo que estoy hablando. Sabe que nos han enseñado, hermanos, que el texto, aleluya, hay que hacerle preguntas. Hay que saber qué es lo que está diciendo, por qué lo dijo, quién lo escribió, qué estaba pasando cuando lo dijo y qué quiso dar a entender cuando lo dijo, para que usted pueda decir, eso lo dice la palabra del Señor realmente. Y si usted no ha hecho esa pregunta, si usted no ha estudiado el texto con su contexto, usted no puede decir que eso lo dijo la palabra de Dios. Esa es su manera de ver, su percepción, como usted nada más lo interpretó. El primer versículo que vamos a ver, examinar, para que usted sepa que son textos sacados de contexto, se encuentra en Deuteronomio capítulo 14, verso 26. Oiga cómo dice Deuteronomio. Y darás el dinero por todo lo que desea. Mire cómo dice el texto. Y darás el dinero por todo lo que desea. Por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová. Y comerás delante de Jehová tu Dios y te alegrará tu familia y tú. Alabado sea el Señor, aleluya. Este texto, hermano, donde dice y darás tu dinero, es sacado frecuentemente de contexto, con frecuencia, por aquellos que tienen la doctrina, hermano, gloria a Dios, de la prosperidad. Hay gente en la iglesia que le dicen a uno, hermano, hoy vamos a hacer un pacto. Hay gente que llama a la gente a pactar. Hoy dice, vamos a pactar, le dicen a la gente. ¿Qué es lo que tú quieres? Le preguntan a uno. ¿Qué tú necesitas? Necesito una casa, necesito un trabajo, necesito un carro, necesito un avión, necesito un helicóptero, necesitas sanidad. ¿Qué necesitas? Pues hoy, si tú quieres algo que tú necesitas, pacta, da tu dinero. Pacta tu casa, pacta, aleluya, los papeles del carro, los papeles de la casa. Da tu dinero, aleluya. Y dicen ellos, es que aquí lo dice la Biblia, que si tú quieres lo que tú deseas, darás el dinero por todo lo que deseas. Pero realmente, ¿eso es lo que dice el texto? No, no dice eso el texto. Está sacado de contexto. Entonces, la doctrina de la prosperidad, eso es lo que hace. Hermanos, declaran, decretan y dice, hoy vos vas a tener dinero. Pero antes que tú tengas dinero, tú quieres una cuenta en el banco. Para que tú tengas cuenta en el banco, primero primero despójate. Ahí en los canales, hermanos, que hacen esos pactos, ¿sabe cómo le dicen? Aquí la ley es dinero primero y después la otra cosa. Dice, primero el dinero. Para ellos el primero el dinero. Estos han sacado los textos fuera de contexto. Pero cuando nosotros leemos el contexto del versículo, vamos al contexto. El contexto es leer más antes y después para ver si en realidad eso es lo que dice. Para ver si en verdad lo que dice es que tú vas a dar tu dinero. Aleluya. Dice el versículo 24.
Y si el camino fuere tan largo, aquí está hablando Moisés, y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo, por estar lejos de ti al lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere. Si el camino está largo, note usted que aquí va Israel rumbo a la tierra prometida, pero el camino se le podía hacer largo al pueblo de Israel. Sí, se podían fatigar, se estaban cansando ya de llevar las vacas, llevar las ovejas, llevar todo. Entonces Moisés le dice, si ustedes sienten que es tan largo, si ustedes se cansan, entonces van a hacer lo siguiente, verso 25. Entonces los venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Mire por dónde va el contexto, ya no nos dice lo que aquellos nos están diciendo que dice. El contexto nos está diciendo que Moisés le está diciendo, ve a la tierra, ustedes van para la tierra a establecerse, a estar bien, pero antes de ir, ustedes se van a fatigar en el camino. Pero si ustedes quieren, vendan sus propiedades, porque en Israel, vendan sus ganados, porque en Israel había una ley que cuando ellos iban a hacer algo, tenían primeramente que pedirle permiso al líder. Ellos no podían hacer lo que se les pega la regalada gana. No podían obtener lo que ellos quisieran. Se le tenía que dar un permiso. Por eso Moisés le dice en el verso 25, entonces lo venderán y guardarán el dinero en tu mano y vendrá al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Moisés aquí le está dando un permiso a ellos. El verso 26 dice, y darás el dinero por todo lo que desea, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, por cualquier cosa que deseares. Entonces lo que el texto está diciendo a los israelitas, que ellos van a vender para que no se fatiguen en el camino, para que no vayan fatigados con las vacas, aleluya, ahí porque es una fatiga ir hasta la tierra donde ellos iban. Entonces ustedes véndanlo, pero guarden el dinero. Mire cómo es el contexto, guarden el dinero para que cuando lleguen allá, estando allá, ustedes van a vender. Ustedes van a sacar su dinero. Ustedes van a sacar su dinero, dice, de lo que ustedes vendieron, que eran de ustedes. Y entonces ustedes van a poder comprar todo lo que ustedes desearen. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? El contexto nos habla de pactar, no habla de dar su dinero para que Dios te dé más. El contexto no habla que yo te voy a dar 1000 córdobas para que tú me des 10,000 córdobas. No habla de eso. Porque cuando uno va a dar para la obra del Señor, mi hermano, uno no tiene que dar esperando a cambio nada. De lo recibido de su mano, dijo el salmista David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. El que va a dar para el Señor, el que va a dar para la obra del Señor, donde hay necesidades, hermano, nosotros no tenemos que esperar nada a cambio. Porque qué más grande que lo que Dios nos ha dado, la salvación, la vida eterna, aleluya, todo lo que Él nos ha dado, alabado sea el Señor. Entonces de lo que yo tengo yo voy a bendecir. Pero eso es falso cuando los canales, hermano, las actividades, los encuentros, los seminarios te dicen, ven y pacta, ven y pacta. Y si tú pactas tu carro en tu casa, Dios te va a dar una cuenta en el banco, Dios te va a dar trabajo, prosperidad, sanidad, Dios te va a dar esto. Falso, mentira, te han engañado, han sacado un texto fuera de contexto y le dicen a la gente, mire, es que el texto dice que darás tu dinero por todo lo que tú deseares, así dice el texto. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, que no lee la palabra? Cuando lee solo el versículo que te dicen ellos, el verso 26, y darás tu dinero. Entonces dice, es cierto, tienen razón, voy a dar mi dinero. No, mi hermano, no habla de eso. Por eso es un texto sacado de contexto. ¿Para qué? Para sacarte el dinero. ¿Para qué? Para despelucharte. ¿Para qué? Para exprimirte. ¿Para qué? Para quitarte lo que Dios te ha dado. Porque ellos son los que se hacen ricos. Ellos son los que se hacen millonarios. Ellos son los que se llevan con todo. Ellos son los que se llenan, hermano, aleluya, sus graneros. No le crea. Texto sacado de contexto es un pretexto y se convierte en una herejía, aleluya, para engañar. Bendito sea la gloria del Señor. Bendito. Cuando usted lee el texto completo te da cuenta, hermano, la ley que había en Israel. Y no se trata de eso. ¿Se da cuenta, hermano, cuál es el texto fuera de contexto? Segundo ejemplo, rápido. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos viendo los ejemplos, hermano, de los textos que son sacados de contexto.
Hay cuánta gente hace doctrina con estos textos nada más. Capítulo 15 de 1 Corintios, verso 19. ¿Cómo dice? Dice así, mire, dice así el texto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, este texto lo agarran los testigos de Jehová. ¿Sabe qué? Para decir que Jesucristo no es Dios. Para decir que no solamente tenemos que confiar en Cristo, sino en alguien más. Porque el texto dice que si confiamos solamente en Cristo, somos los más miserables, los hombres más miserables de la tierra. Pero ¿será eso que dice el texto? ¿Será eso lo que dice el texto? Falso, mentira. Mentira. No es eso lo que dice el texto. El texto no dice que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. El texto no dice que solamente tenemos que creer no solo en Jesús, sino que en alguien más. No, solamente en Jesús tenemos que creer porque Él es el único camino, la verdad y la vida y nadie más. El texto lo que está diciendo es lo siguiente. Vamos al contexto, el antes y el después. Verso 12. Nos retrocedemos al verso 12, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección. Aquí Pablo está hablando con una secta llamada los saduceos. Esta secta de los saduceos, hermanos, y todos los feos que habían en ese tiempo, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos decían que no había resurrección. Y aquí Pablo está diciendo, bueno, si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen ustedes, que no hay resurrección. Verso 13, aquí Pablo está siguiendo su lógica. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, la fe que nosotros tenemos es vana. Eso es cierto si Cristo no resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual supuestamente ustedes creen que no resucitó, le está diciendo Pablo. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en pecado. El 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, no hay esperanza alguna. Si confiamos en un Cristo que no resucitó, entonces es vana la esperanza. Verso 19, ahí viene el versículo que tomamos, ¿verdad? El versículo que agarran y lo sacan de contexto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de miseración de todos los hombres. Somos miserables. Si ponemos nuestra confianza en Cristo que no resucitó, en alguien que no resucitó, Pablo lo que está diciendo, siguiendo la lógica de ustedes, lo que ustedes creen, que no hay resurrección, entonces significa que somos miserables si creemos solamente en Cristo. Si Cristo no resucitó. Pero Pablo le dice, aleluya, mas nosotros sabemos que Cristo sí resucitó. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. O sea que los que durmieron, los que murieron en Cristo, van a resucitar primero, porque Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Lo que Pablo le está diciendo, hermano, aleluya, no es que Cristo no es Dios, ni que solamente hay que confiar en Cristo más en otro, no. Lo que Pablo le está diciendo es que si Él no resucitó, entonces no hay que confiar solo en Él, porque no hay esperanza. Pero si Cristo resucitó, sí hay que confiar solamente en Él. Sí, Él es Dios. Sí, solamente Él es el Salvador. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los saduceos y a los demonios feos que se encontraban hablando, hermano, debatiendo con Pablo. ¿Se da cuenta cómo son los textos fuera de contexto? Cuando tú lees solo el versículo literalmente por encima, tú te desvías, te apartas. Alabado sea el Señor. El tercer versículo que nosotros vamos a leer está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a apurarnos porque, hermano, el tiempo se nos está yendo rápido. Y dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Cuando alguien lee este texto por encima, todos los que creen que la iglesia debe de ser rica, millonaria, dice, ve, Cristo se hizo pobre.
La pobreza no debe estar en el cristianismo, no debe estar en el evangelio. La pobreza no es de los cristianos. Aquí los cristianos no tenemos que ser pobres, tenemos que ser ricos, tenemos que ser millonarios. Falso, mentira del diablo. Ellos agarran estos versículos para decir que los cristianos no tenemos que ser pobres. Pero eso no es lo que dice el contexto. El contexto está hablando de una riqueza espiritual, una riqueza de generosidad está hablando. No está hablando una riqueza material. No está hablando de riqueza material, está hablando de riqueza de generosidad, riqueza de espiritual. Usted lee el versículo 1. Asimismo, hermano, hacemos saber que la gracia de nuestro Señor, dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. El contexto te dice que la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida, estaba pobre, estaban aguantando hambre y Pablo le estaba pidiendo a los corintios ofrenda para bendecir esa obra, para ayudar a los hermanos de Corintios. Y los corintios no querían dar, eran Alejandro Empullo, eran hermanos, gente que no daban para la obra del Señor, que les costaba, que les dolía dar para la obra del Señor. Entonces Pablo le dice, recuerden que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Está hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, está hablando de la demostración de que Él se dio a sí mismo una entrega por nosotros. Y lo que nos está enseñando la palabra no es que los cristianos tienen que ser ricos millonarios. Lo que nos está enseñando es que los cristianos, mi hermano, tenemos que ser ricos, pero en generosidad y espiritualmente, no en bienes materiales. Alabado sea la gloria del Señor. Mentira del diablo. Tercer versículo que vamos a ver. Tercer versículo que vamos a ver en esta hora. Cuarto, sería el cuarto, ¿verdad? Vamos avanzando, sería el cuarto. Es Mateo 7:1. Estamos en Mateo 7:1. Otro versículo que se saca de contexto, hermano. Y yo no sé cuántos programas vamos a hacer con esta misma línea, mi hermano, pero es necesario que enseñemos a la iglesia a interpretar correctamente la Biblia para que no anden inventando herejías. ¿De dónde han salido los famosos decretos? Decreto de malas interpretaciones. Sí, hermano, y eso lo vamos a ver. Capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se da cuenta? No hay que juzgar, le dicen a uno. Entonces, lo que están diciendo es que uno tiene que tolerar el pecado, que tiene que pasarle pañito tibio, que tiene que hacerse de la vista gorda, que tiene que, hermano, no, hermano, eso no está diciendo el texto. El texto cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos lo toman para que no le digan nada, para que no, hermano, lo reprendan, para que no los exhorten, para que no le llamen la atención, para que no los corrijan. Mucha gente, hermano, se agarra a este versículo y dice, no juzguéis, dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice, porque con la misma vara que viví, que me dice la remedido. Ahí está el contexto. El contexto nos va a decir a nosotros si en verdad nosotros no podemos juzgar. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medí, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí lo que está enseñando Jesús no es que no debemos de juzgar, porque si fuera así, se contradijera la palabra cuando en Juan 7:24 dice, mas juzgad con justo juicio. Mire que no está diciendo que no juzguemos según la apariencia, sino que juzgad con justo juicio. Y Primera de Corintios dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Entonces quiere decir que sí podemos juzgar. Entonces, ¿de qué está hablando Mateo 7? Mateo 7 lo que está hablando es que el juicio que la persona no debe de hacer es cuando la persona está mal y quiere señalar al otro. Eso es lo que está diciendo. Por eso el verso 2 dice, ¿por qué? Con la medida, dice el verso 3, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como quien dice, ¿por qué tú le dices al hermano que es un gran chismoso si tú eres más peor que el chismoso? Hace algo más peor que un chismoso. ¿Por qué tú le dices a tu hermano que no mienta y tú mientes, tú eres mentiroso? ¿Por qué le dices a tu hermano que no adultere y tú eres un adúltero? ¿Por qué no le dices a tu hermano, aleluya, que haga esto y tú no lo haces? Lo que está hablando aquí, hermano, Mateo, Jesús, está hablando de que el juicio que no se debe de hacer es cuando alguien hace un juicio hipócrita.
Hipócrita quiere decir que cuando yo estoy mal en algo, no tengo la capacidad, ni la autoridad, ni la moral para llamar la atención a alguien más. Si mi vida está chueca, torcida, desviada, tergiversada, ¿cómo pretendo yo, hermano, poner recto a otro? ¿Cómo pretendo enseñarle a otro? ¿Cómo pretendo corregir a otro si tu vida está más chueca que el diablo? De eso está hablando, hermano. No podemos juzgar si tú estás mal. Pero si tú eres un siervo del Señor, alguien que es recto en la obra del Señor, una persona íntegra, una persona que tiene moral, que tiene testimonio, una persona, aleluya, esa persona sí puede, hermano, porque la palabra juzgar, una de las definiciones de la palabra juzgar significa discernir. Viene del griego krino, discernir entre lo bueno y lo malo. Si no se pudiera juzgar, ¿cómo vamos a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo vamos a identificar la falsa doctrina? ¿Cómo vamos a identificar a los falsos profetas? ¿Cómo lo podemos hacer si no discernimos? Si no vemos lo que está pasando, lo que estamos oyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4, se nos quedó el número 5, pero ya el tiempo se nos ha ido. Vamos a tocar otra segunda parte de los textos fuera de contexto. Porque yo quisiera, hermano, yo quisiera que todos revisáramos los estatutos, revisáramos la Biblia y que fuéramos francos y que fuéramos verdaderos y que reconociéramos que si hay algo que hemos interpretado mal, si hay algo que hemos hecho una doctrina de un texto fuera de contexto, por el amor a Dios, por el amor a la verdad, por el amor a nuestra vida, que somos responsables delante de Dios, por el amor de la iglesia que está escuchando la palabra, podamos, hermanos, reconocer y cambiar y apegarnos más a la Biblia y apegarnos más al texto y apegarnos más a la verdad de Dios. Dios te bendiga. Jesús te guarde. El tiempo se nos ha ido. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos los que han estado en Facebook Live, en vivo y en directo. Y hasta el día viernes, espérenos con la segunda parte del tema, contextos o textos fuera de contexto. Dios te bendiga. Amén.